Jóvenes de secundaria, buenos días. Vamos a iniciar con el tema de la sílaba secuencia vocálica, que vendría a ser el último tema de su libro de primer bimestre. Ya después de esto iniciamos con los nuevos temas. Sin antes recordarles que habíamos quedado en que yo iba a subir un video sobre el aparato fonador y sobre el modo de articulación y el punto de articulación de cada consonante, además de las vocales. Entonces hay algunos que han subido y está bien, lo felicito, pero no es el trabajo que yo estaba esperando. Si bien que es cierto, les dije que le iba a subir en esos días, tuve contratiempo, así que lo voy a subir dentro de esta semana. Apenas lo suba, yo les voy a comunicar y les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan elaborar ese trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. La sílaba o secuencia vocal y secuencia vocálica. Es muy sencilla esta clase. Le hemos llegado facilito. Vamos a hablar de la sílaba, diptongo, triptongo, clase de sílaba, etcétera. Facilísimo, ¿ya? Pero es necesario que prestes atención porque depende de esto tu separación de sílabas, que es donde hasta ahora presentas problemas. Es muy fácil. Por ejemplo, grieta. Grieta presenta dos sílabas. ¿Y qué es este cerrito? Ya quiere decir que dentro de grieta, una de las dos tiene la mayor fuerza de voz. En este caso sería grieta. A esta que tiene fuerza de voz, ¿cómo se le conoce? ¿Tú recuerdas? Muy bien, se le llama sílaba tónica. Y a esta sílaba átona. Acá en puerta, separo puerta. ¿Por qué el cerrito está así? Porque puer es la sílaba que tiene mayor fuerza de voz. Entonces la sílaba tónica. Y ta es la sílaba átona. ¿Qué pasa con peatón? Peatón, mira, fíjate, acá ha variado el cerrito. Lo que significa que la mayor fuerza de voz está en ton. ¿Y cuántas sílabas átonas tendríamos aquí? Dos. P y A. ¿Por qué se separa? Porque hay un hiato. ¿Por qué se une? Porque hay un diptongo. Ahorita vamos a aprender. ¿Por qué se une? Porque hay diptongo. Ahorita vamos a ver los casos de diptongo. Campeón, igual. ¿Dónde está la fuerza de voz? En on. ¿Y cuántas sílabas tónicas hay? Una. Y átonas, dos. En una palabra, eso ya es para tu examen de admisión, en una palabra sí o sí solamente existe una sílaba tónica, ¿ya? El resto son átonas. Bien, vamos a continuar. Ahora hablemos de la sílaba primero, después hablemos de la secuencia vocálica, ¿ya? La sílaba se define como una unidad de lengua compuesta por uno o más sonidos articulados. Por ejemplo, cuando yo quiero decir cámara, Ca-ma-ra. ¿Sí te acuerdas que te enseñaron así desde primaria con las palmadas? Ya. Cada sonido articulado se le conoce como sílaba. Por ejemplo, cuando quiero decir cartuchera, car-tu-che-ra. Igual. Cada golpe de voz viene a ser una sílaba. Si digo temperas, ¿cuántas sílabas tengo ahí? 3. Y en témperas, ¿cuál sería la sílaba tónica? Muy bien, sería tem, porque ahí, aparte que está la acentuación, se nota que ahí el cerrito se va a elevar, ¿no es cierto? ¿Y cuántas sílabas átonas tendríamos? 2, excelente. ¿Qué más? A ver, otra definición. La definen también como la unión de una consonante más una vocal. Claro, si yo voy a unir dos consonantes, por ejemplo, uno C y N, ¿tiene sonido? No tiene sonido propio, ¿verdad? Las consonantes necesitan de una vocal para poder tener sonido. Y a esa unión de consonante y vocal se le conoce como sílaba. Otra definición dice que es la base fundamental de la palabra. Claro, porque recuerda que tú tienes un código que está compuesta por 22 consonantes y 5 vocales, lo que suma 27 grafemas, ¿verdad? Estas 27 grafemas a su vez se unen. A ver, si yo quiero formar la palabra mesa, utilizo la consonante M, la vocal E, la consonante S y la vocal A. Entonces, me
sería la primera sílaba, sa la segunda sílaba. Entonces la base fundamental de la palabra, porque gracias a las consonantes y a las vocales yo he podido formar la palabra mesa. Y después de unir, primero he unido una sílaba, después he podido unir una palabra, después puedo unir una oración, posteriormente un texto, un libro, etc. ¿Ya? Por eso es la base fundamental de la palabra. Por ejemplo, grieta, puerta. ¿Listo? Muy bien. Ahí, ¿cuántas sílabas hay? 2. Vamos a ver ahorita, en un momento más, vamos a ver por qué es que están unidas estas. Ahora pasamos. ¿Cómo se constituye una sílaba? Veamos. La sílaba se constituye por una cima, núcleo, que básicamente son las vocales. ¿Sí recuerdas? El año pasado lo hicimos. Y también está, ya, vamos a ver, por ejemplo. Se va a decir cima, núcleo, que está conformado por vocales, y se le va a llamar que es simple cuando solamente presenta una vocal, ¿ya? Y se le va a llamar cima, núcleo o vocales compuesta cuando está formada por 2 o más vocales. ¿Listo? Muy bien. Y tenemos también los márgenes silábicos o también llamados consonantes, conocidos como cabeza. Las vocales son conocidas como cima o núcleos. Las consonantes son conocidas como márgenes silábicos o cabezas. Siempre van antes de la vocal. ¿Listo? Vamos a ver, dice un dato. No existe sílaba sin vocal, pero sí sin margen silábico. Es decir, por ejemplo, si yo solamente coloco la letra A, tiene sonido. O si yo solo coloco la letra I, tiene sonido. Entonces sí se entiende. Y puede ser que yo esté mencionando una conjunción para poder unir algo, ¿no es cierto? Pero si pongo una D, ¿tiene sentido? No, ¿verdad? Ya, por eso dice que no existe sílaba sin vocal, pero sí sin margen silábico. Es decir, puede existir una vocal porque tiene sonido propio, pero una consonante no, porque la consonante no tiene sonido propio. ¿Listo, chicos? Entonces, continuemos. Por ejemplo, acá. La palabra es cariño. 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 ¿Cuál es la sílaba tónica? Ri. ¿Cuál es la sílaba átona? Es decir, las que no tienen fuerza de voz. Ca y ño. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Ahora, veamos por lo que habíamos hablado acá. ¿Listo? Por cómo se constituye. La C es una consonante que está antes de la vocal. Ojo que tenemos que evaluarlo después de haber separado las sílabas, porque se analiza separando las sílabas. La C viene a ser el margen silábico. ¿Y cuál es el margen silábico? La consonante, que como mencionamos siempre va antes de una vocal. Y la A es la cima, ¿sí? Por eso es que le coloco. No vayas a pensar que es C de consonante, no, es C de cima. Eri. R es la consonante, conocido como margen silábica. I es la vocal, es la cima. Cariño, a ver, en ño, en la sílaba ño, porque tenemos que analizar sílaba por sílaba. En ño, ñ es el margen silábico porque es una consonante. Y o es la cima porque es una vocal. Ahora, cuando tenemos en la palabra, por ejemplo, cariño, tenemos varias cimas, como es la A, la I y la O, vamos a decir que es de núcleo compuesto. ¿Por qué? Porque tenemos varias cimas dentro de una misma palabra, aún habiéndolas separado por sílabas. ¿Estamos de acuerdo? Y, por ejemplo, en los monosílabos, como es el caso de sí, que de por sí es una sílaba tónica, es decir, que tiene fuerza de voz, la margen silábica sería S, la consonante, y la I sería la cima. En este caso, ¿cuántas vocales tenemos? Solo una, ¿cierto? Entonces, como solo hay una, no puede ser un núcleo compuesto, es un núcleo simple. ¿Se notó la diferencia? Perfecto, muy bien.
ahora vamos a ver las clases de sílabas. ¿Cuántas clases tenemos? Tenemos la clase de sílaba, la A, que dice que es libre o abierta, y tenemos la clase de sílaba B, que es trabadas o cerradas. Libre o abierta. ¿Qué quiere decir que es libre o abierta? Que la palabra va a terminar en una vocal. Si la palabra termina en una vocal cualquiera, no necesariamente en A, E, O, A, en cualquier vocal se le va a denominar sílaba libre o abierta. Como por ejemplo tenemos la palabra casa, termina en vocal A, Felipe, termina en vocal E, dedo, termina en vocal O, por ejemplo, colibrí, termina en vocal I, también puede ser. Si termina en vocal se le considera sílaba libre o abierta. ¿Por qué? Termina en vocal. Y vamos a llamar con sílabas trabadas o cerradas cuando las palabras terminen en consonantes. ¿En cuáles específicamente? No, en cualquier consonante. Por ejemplo, tenemos castor, que termina en R, una consonante, perdón, que termina en N, una consonante, y lápiz, que termina en Z, que también es una consonante. Entonces, ¿quedó claro entre la diferencia de una sílaba libre y una sílaba trabada? Sí, ¿verdad? Muy bien. No te preocupes que en tu libro hay mucho para practicar. Representación. Veamos. Construir. ¿Cómo es que yo voy a representar? De la siguiente manera. Primero voy a trabajar solamente con la primera división de la palabra, ¿ya? Si tú has separado la palabra construir, déjame decirte que estás en un gran error. La palabra construir se divide solo en dos. Construir, nada más. Ahora, que es lo que vamos a evaluar, que es la primera sílaba. Tiene consonante, vocal, consonante, consonante, ¿cierto? Entonces, hay dos formas de representar. Sería margen silábico, cima, margen silábico, margen silábico. O puedes colocar consonante, vocal, consonante, consonante. Cualquiera de las dos es válido. ¿Listo? Otra palabra, por ejemplo, trabajo. Como al inicio vamos a trabajar con la primera nada más. Hay dos formas. Margen silábica, vocal, margen silábica, cima, o consonante, consonante, vocal, que es lo mismo. Una última para que puedas aprender si es que en el caso inicia solamente con una vocal. ¿Qué sería acá? Solo cima. Y si lo quiero poner, solamente coloco vocal. ¿Listo? Esta sería la forma representativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Fácil? Listo. Seguimos. Según la intensidad. Este dibujo lo dice todo. Tenemos a 3 débiles y una fuerte. Esta fuerte dice impresora. Impresora. En so está la mayor fuerza de voz. Quiere decir que so es la sílaba tónica, que es la que representa la mayor fuerza de voz. ¿Y qué pasa con in, con pre y con ra? Bueno, te cuento que im, pre, irá son sílabas átonas. ¿Por qué? Porque mantienen menor fuerza de voz. Entonces, si te das cuenta, dentro de una palabra solo puede tener una sílaba tónica y sílabas átonas puede tener muchas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Súper fácil? Excelente. Ya se te prendió tu foquito, ¿verdad? Facilito. Ahora sí, ya terminamos todo lo que tiene que ver con la sílaba. Nos vamos a la secuencia vocálica y es aquí donde hay que tener cuidado porque si bien es cierto, la teoría es muy sencilla, al momento de aplicarla nos confundimos demasiado. Por ejemplo, tenemos 3. El diptongo. Ojo, la H no lo impide. ¿Y qué es diptongo? Es unión de 2 vocales. Si yo tengo una palabra que está entre vocal abierta y vocal cerrada sin tilde y hay una H, esa H no impide que exista un diptongo, que exista una unión. ¿Estamos de acuerdo?
Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula del diptongo? Tenemos tres fórmulas. Vocal cerrada más vocal abierta, que la vamos a llamar creciente. Un ejemplo de esta es, por ejemplo, cualidad. Vocal cerrada más vocal abierta. Ninguna de las dos tiene tilde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hay un diptongo. Y cuando yo quiera separar en sílabas la palabra cualidad, entonces como me dice que es unión, tendré que separar cualidad. ¿Listo? Yo no puedo poner cualidad, no puedo separarlas, porque recuerda que el diptongo indica unión, y si cumple esta fórmula, entonces no hay por qué separarlas. Otra fórmula es vocal abierta más vocal cerrada, a la que vamos a llamar decreciente, porque vocal abierta va desde lo más grande hasta lo más pequeño. Por ejemplo, caudillo. Como ya habíamos dicho, diptongo se une, ¿verdad? Entonces esto se va a separar. Caudillo. ¿Listo? Y tenemos la segunda fórmula, que son las dos cerradas. ¿Cuáles son las vocales cerradas? La I y la U, que se las va a llamar homogéneo. En este caso, por ejemplo, cuidado. ¿Lleva tilde? No. Entonces, ¿cómo separo? Si me representa unión y cumple la fórmula, ¿cuál sería la separación? Cuidado. Esa sería la separación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si la vocal abierta, estamos hablando de la A, la E y la O, tiene fuerza de voz o es acentuada, es decir, tiene tilde, la vocal abierta, se mantiene el código, o sea, es decir, se mantiene el diptongo, porque para hacer un hiato, la tilde tiene que estar en la cerrada. Si la tilde está en la abierta, se mantiene el diptongo, no hay problema. ¿Listo? ¿Atentos ahí? Listo, pasamos a la segunda. Esta es fácil porque esta tiene una sola fórmula, el triptongo. ¿Qué quiere decir triptongo? Unión. Unión, ¿qué es? Combinación de tres vocales. ¿Cualquiera? No, no es cualquiera. Es la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta más una vocal cerrada. ¿Alguna tiene tilde, como puedes observar aquí? No. Entonces no debe tener tilde. Por ejemplo, yo he puesto la palabra miau. En miau, la I es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta y la U es una vocal cerrada. Vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. ¿Cumple la fórmula? Sí. Entonces miau, la iau es un triptongo. ¿Fácil? Facilito. Pasamos. El hiato, que indica separación. Y al igual que el diptongo, la H no impide un hiato. ¿Listo? Por ejemplo, tienen la misma fórmula, pero con algunas variaciones. En este caso, la vocal cerrada la voy a tildar. Si encuentro una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta, la voy a llamar un hiato acentual. ¿Por qué? Porque tiene tilde, tiene acentuación. Por ejemplo, tío, vocal cerrada con tilde y vocal abierta. ¿Cumple la fórmula? Sí. Entonces dice que es una separación. ¿Cómo tendré que hacer la división de tío? Ti-o. ¿Por qué? Porque como tiene tilde, ya está junto a su amiguito, lo separo. Ya no necesita estar solito ya. Ahora, en una vocal abierta y una vocal cerrada, pero con tilde, a esa también se le va a llamar acentual. Ejemplo, Raúl. La A no tiene tilde, pero la U sí. Entonces la U deja de ser débil porque ya vino con su amigo la tilde, y lo que voy a hacer es separar. Raúl se separa. Recuerda que el hiato es la separación. Y cuando encuentro, a diferencia del diptongo, son cerradas, los hiatos son abiertas, dos abiertas. A esta se la va a llamar simple. Por ejemplo, toalla. La O es una vocal abierta, la A es una vocal abierta. Encuentro dos vocales abiertas, inmediatamente las separo. Separación. To, a, ya. ¿Sí? ¿Sencillo? Recuerda que la H, esto es muy importante,
Recuerda que el H entre vocal y consonante no impide la formación de sílabas. Por ejemplo, anhelo, a, ne, lo. No impide la separación. ¿Por qué? Porque como es H y es muda, no se queja. ¿Listo, chicos? Muy bien. La actividad en la plataforma y seguramente algo de esto vamos a hablar en el Zoom. Así que atento e ingresa al horario que corresponde. Y lo que sí te voy a pedir es que revises el material un día antes para que tengas ya una idea y me des ejemplos, para que el Zoom no sea tan calladito como siempre y puedas dar tú tus opiniones, tus ejemplos, ¿sí? Que tengas un hermoso día, cuídate, chao, chao.